A todas y todos. Quisiera agradecer en primer lugar a la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad de Tapachula y al Archivo Histórico Municipal su amable invitación para participar en este ciclo de conferencias virtuales, por mala suerte, en conmemoración del bicentenario de la independencia de Chiapas y el Soconusco. En realidad me da muchísimo gusto volver a encontrarme con todos ustedes, aunque sea de manera virtual y no en vivo, pero la nueva normalidad nos obliga. Y yo diría, veámoslo de una manera positiva. Nos podemos ahora reunir entre todos desde la comodidad de nuestras casas o donde estemos para reflexionar sobre temas que nos interesan. Y tenemos, ojalá, un poco más de tiempo y calma para escucharnos y intercambiar ideas. Yo, por mi parte, hoy les voy a platicar sobre unos fenómenos sucedidos durante los años de 1821 a 1824, es decir, la mera fase de transición entre ser parte de la provincia de Ciudad Real y la fase de independencia hasta que Chiapas se integre a la República Joven de México. Y la ponencia que les voy a presentar se llama La postura del Departamento de Soconusco y la vía de Tapachula ante la incorporación de Chiapas a México. Quisiera invitarles ahorita a un pequeño viaje, un viaje virtual, para acercarnos juntos a las razones variadas que motivaron a los soconusquenses primero a adherirse al Imperio Mexicano y después a la joven República Mexicana, para poco después hacer un giro de 180 grados para separarse de Chiapas y de México y adherirse a las Provincias Unidas de Centroamérica. Las fechas de 1821 y 24 son el inicio y el final de nuestro viaje. Vamos a estar presentes en las dos reuniones que hicieron en octubre de 1821 las autoridades de Tapachula y de Tuxtla de Soconusco, o hoy conocido como Tuxtla Chico. Y vamos a escuchar los argumentos con los que siguieron a sus homólogos en Comitán, Ciudad Real y Tuxtla Grande, es decir, Tuxtla Gutiérrez hoy, avisando al final de las reuniones la separación de Centroamérica y su unión al imperio trigarante del generalísimo Agustín de Iturbide. De ahí, el viaje nos lleva poco a poco al año de 1824. Conociendo los caminos por donde circulan los soconusquenses, nos vamos avanzando al 3 de mayo de 1824, fecha para la cual el Cabildo de Tapachula, frente a un panorama político totalmente cambiado, había convocado a reunión para discutir de nueva cuenta su pertenencia política a uno o otro país. Vamos a ver que confirman su separación de Centroamérica y su deseo de anexarse, pero esta vez a la ahora joven República de México. No obstante, estando en Tapachula nos vamos a dar cuenta que algo no anda bien, que hay inquietud y opiniones que se levantan en contra de la anexión a México. Por ello, nos quedamos todavía un rato en este pequeño pueblo para ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Y seremos testigos de una tercera reunión histórica que se realiza el 24 de julio del mismo año en el mismo Cabildo, cuando, para gran sorpresa y enojo de las autoridades estatales y federales, las autoridades declaran la separación del Soconusco de Chiapas y su adhesión a las Provincias Unidas de Centroamérica. Para comprender este aparentemente brusco cambio y entender un poco más del complicado entramado de la sociedad soconusquense que llevó a esta situación, cuyas secuelas no solo iban a marcar profundamente al Soconusco mismo, sino incluso iban a complicar los siguientes 70 años de la historia de las relaciones entre México y Guatemala. Para esto les voy a acercar a una serie de documentos
que permiten reconocer a los soconusquenses no tanto como títeres manejados por intereses ajenos, sino como actores de su propio destino. Cuando me pidieron hablar sobre lo que pasó en aquel entonces en Tapachula, pues yo pensé, pues nada más fácil que esto, ¿verdad? Sin embargo, al releer los textos que se refieren a las diversas proclamas de independencia y adhesión, yo me di cuenta que yo, como muchos otros, me había conformado con lo que las obras clásicas de un tal Manuel de Arrainza, de un Matías Romero, de Clemente Vázquez, María García Soto, para también incluir a los soconusquenses, de Luis Zorrilla y Mario Vázquez nos habían presentado al respecto. Extensos textos que se ocuparon de los vaivienes de los primeros años conflictivos de la independencia de Chiapas y del Soconusco, y que nos dieron un amplio panorama sobre las consecuencias políticas que tuvo la declaración del Cabildo de Tapachula este preciso julio de 1824 para las relaciones binacionales. Gran parte de las correspondencias intercambiadas al respecto entre ambos gobiernos y administraciones subalternas, como el gobierno de Chiapas y los cabildos del Soconusco, han sido ya publicados, dándonos una visión detallada de los sucesos. Y entre ellos podemos encontrar varias declaraciones que permiten reconstruir las razones externadas en 1821 para separarse de la Capitanía General de Centroamérica y anexarse poco después al joven imperio mexicano. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, si buscamos en estos mismos documentos alguna explicación que podría haber pasado en Tapachula, ¿qué podría haber pasado en Tapachula entre mayo y julio de 1824? Buscando encontrar ideas o motivaciones que llevaron a los tapachultecos a un cambio tan radical de opinión y volverse a anexar a Guatemala, ahí los textos se vuelven extrañamente vagos y sus autores formulan especulaciones que nunca son comprobadas, pero tampoco revocadas, manteniendo de esta manera la constante insinuación de que la tercera proclama era una obra de fuerzas extrañas y de la intriga, pero no el reflejo de la opinión genuina de un grupo de los mismos soconusquenses. La principal razón para este fenómeno es que todas estas obras, con excepción de la de Mario Vázquez, aunque aparentan ser libros de historia, tienen una clara intención política: defender y justificar la política exterior mexicana frente al conflicto con Centroamérica y Guatemala sobre la pertenencia de Chiapas y Soconusco. Y este sesgo se nota en la selección de documentos y en su interpretación. Y otra razón más sería que efectivamente solo sobrevivieron unos pocos documentos que nos pueden dar algunas pistas sobre lo que pasaba durante estos años claves para la sociedad soconusquense. Pero yo quisiera, antes de iniciar este pequeño viaje virtual, de hablar un poco más sobre el propio Soconusco. ¿De cuál Soconusco estaremos hablando? Yo les quisiera presentar este recorte que les presento ahorita. Es un mapa de 1796 y que demuestra el Soconusco en su forma recortada, es decir, solo la región entre el río Sesecapa, un poco adelantito de Escuintla, y los ríos Pitacalapa y Tilapa. Mapa que incluye los 14 pueblos, entre ellos las 3 cabeceras, Tapachula, Tuxtlachico y Escuintla, con sus pueblos anexos. Vamos a estar hablando de un Soconusco que había estado por casi 300 años como parte de la Capitanía General de Centroamérica, con estatus de provincia y con su propio gobernador, sujeto a la Audiencia de Guatemala. Bajado a categoría de subdelegación en 1821, apenas cumplía 35 años formando parte de la provincia de Ciudad Real. Es decir, 35 años versus 300, ¿no? Aparte de haber sido dividido en 1805 en una parte occidental, transformado en la nueva subdelegación de Tonalá, y la parte oriental, que mantuvo su nombre de Soconusco.
Económicamente, el Soconusco era tan pobre que el intendente de Chiapas tenía serias dificultades para encontrar quién quería encargarse del gobierno. Las glorias épocas del cacao ya habían pasado a la historia y la antigua provincia ya había caído en una estrepitosa pobreza. De los originalmente 34 pueblos durante los primeros siglos coloniales, había bajado a 17 en 1786 y a 14 en 1821, y de los cuales solo sobresalían Tapachula, Tuxtla Chico y Escuintla, siendo los demás más bien aldeas predominantemente indígenas, aunque con estatus de municipios, con autoridades tradicionales y territorio propio. Económicamente, la subdelegación dependía de sus relaciones con el occidente de Guatemala, siendo sus vínculos económicos y sociales con Chiapas y México sumamente reducidos por la falta de buenos caminos. Sobresalían una docena de haciendas de engorde y exportación de ganado, en manos de unos 6 familias ladinas de Tapachula, mientras las demás exportaciones se reducían a pescado seco, algo de cacao y aguardiente. El resto de la producción agrícola era básicamente para el autoconsumo. La mayor parte del territorio estaba cubierto o de densos bosques vírgenes, de los cuales salían como islas los pueblos, o de amplios pantanos y manglares que dejaron principalmente las tierras al pie de la sierra para el uso agrícola y ganadero. Es decir, hablar del Soconusco en los momentos de la independencia es hablar de un territorio empobrecido, mal comunicado, con fuertes contrastes sociales y económicos entre la población indígena mayoritaria y el grupo minoritario de los ladinos. No obstante, estos últimos controlaban la cabecera de Tapachula, que era la sede de la subdelegación, del juzgado de primera instancia y de la tropa, es decir, de la milicia. Pero si buscáramos vestigios de una infraestructura como la conocemos de otras antiguas provincias de Centroamérica, sin ir más lejos, como la de Ciudad Real, con catedral, ayuntamiento de 2 pisos, casas grandes de piedras, calles rectas, mercados, ordenamiento urbano, los buscáramos en balde. Ningún pueblo en el Soconusco tenía construcciones de piedra, dominando las casas hechas de bajareque, e incluso las iglesias eran de material perecedero, expuestas todas las construcciones a las inclemencias del clima y del fuego, que arrasaron con cierta regularidad con todo. Ustedes deben imaginarse Tapachula en 1821 como una villa con aspecto de pueblo rural, sin planeación alguna, totalmente abierta, donde uno se podía mover a gusto hacia cualquier lado. Este pequeño pueblo, a pesar de todo, fue en julio de 1824 el epicentro de un fuerte temblor político que desató un largo conflicto al negarse a seguir unido a Chiapas y México para reunificarse con Centroamérica. Y la pregunta central que quiero intentar contestar hoy, en la medida de que esto me sea posible, es ¿cómo se explica la vuelta finalmente de 360 grados que hicieron las autoridades del Soconusco entre 1821 y 1824? Buscando respuestas a esta pregunta, nos vamos a mover, por supuesto, en el contexto local soconusquense, pero igual en el contexto chiapaneco, mexicano, centroamericano, sin el cual los sucesos en el Cabildo de Tapachula no son comprendibles. Les invito a que me sigan. Entramos por la primera calle norte y doblamos a la derecha y llegamos después de pocos metros a la plaza, donde está la improvisada iglesia de San Agustín, cubierta de hojas secas de palmera, y enfrente, exactamente enfrente, el Cabildo y la sede de la subdelegación, construcción que solo por el tamaño se distinguía de las demás casas. Fue aquí donde el subdelegado Antonio García y Girón
junto con el alcalde primero de Tapachula, Bartolomé de Aparicio, a su vez, hacendado, capitán de la milicia y comerciante, recibieron a principios de octubre de 1821 una circular de la Diputación Provincial de Ciudad Real, y cito, para informar sobre el importante, interesante y benéfico asunto de nuestra agregación al limítrofe Imperio Mexicano. Al día siguiente, el Cabildo de Tuxtla Chico recibía la misma circular. Pero antes de seguir en el Soconusco, debemos regresar un poco en el tiempo y dar una vuelta por Ciudad Real, en el centro de la antigua provincia, la entonces todavía capital de la provincia, donde la Diputación Provincial y el Ayuntamiento habían seguido el ejemplo del Cabildo de Comitán, y el 3 de septiembre de 1821 habían declarado la independencia de toda la provincia, no solo de España, sino a la vez de la Capitanía General de Centroamérica, para entonces anexarse al recién formado Imperio Trigarante de Agustín de Iturbide. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de esta decisión, durante los meses de septiembre y octubre que siguieron a esta declaración, no aparecieron argumentos que justificaran este paso radical, más que breves menciones que no marcan realmente una visión política diferente a la de antes de la independencia. Comitán, por lo menos, justificó su separación de España y Centroamérica y su adhesión al Plan de Iguala, no tanto por su entusiasmo por los ideales de la revolución, sino por el miedo que sintió por la relativa cercanía de fuertes contingentes de tropa mexicana en Oaxaca, y que ellos pensaban sin duda iban a avanzar hacia Chiapas. Y con su proclama pretendían prevenir, y voy a citar, la fuerza superior cuando llegue el indubitable caso, no hará violencia ni estragos. Es decir, entre toda la expectativa de un cambio profundo, estaba igual el miedo de lo que podría pasar. Cuando pocos días después San Cristóbal y el gobierno de la provincia le siguen el ejemplo a Comitán, tampoco ellos mencionan razones más allá de que su intención consiste en abrazar la tan anhelada independencia bajo la declaración de Iguala, declarándose dispuestos a someterse al bien amado rey, el señor don Fernando VII, por emperador. Y si éste acepta y jura la Constitución que haya de hacerse por las cortes de esta América septentrional. Apenas a finales de octubre, es decir, casi 2 meses después de la proclama, aparecen las primeras justificaciones para la separación definitiva de Chiapas de Guatemala. El documento al que me refiero había sido formulado a finales de octubre por el Ayuntamiento de Ciudad Real, para que el diputado Pedro de Solórzano lo llevara a la Ciudad de México y informara a Agustín de Iturbide en persona de la proclama de independencia de España y Guatemala y su decisión de buscar la anexión de Chiapas y Soconusco al Imperio Trigarante. El viaje de Solórzano tenía la finalidad de acelerar la anexión antes de que Guatemala actuara en contra de Chiapas, manifestando a su vez su firme decisión de no volver jamás a formar parte del gobierno de Guatemala. Como esta carta argumentaba los supuestos intereses de Chiapas y Soconusco, es interesante y debemos ver primero un poco su contenido. El principal argumento de los autores fue que Chiapas había estado bajo el gobierno guatemalteco como 3 siglos sin haber prosperado, esperando ahora mejores condiciones al integrarse al Imperio Mexicano. Y añadieron, y les voy a leer una breve cita: Guatemala jamás ha proporcionado a esta provincia ni ciencias ni industria, ni ninguna otra utilidad, y sí la ha mirado con mucha indiferencia. Y resaltaron el caso de Soconusco, enfocando su retraso material. Y dicen,
Platican de las iglesias de Soconusco que ni siquiera son de paja, sino de hoja blanca, y sus paredes formadas de caña y tierra. Reclaman que en sus pueblos no hay escuelas, porque aunque existan maestros, con el poco salario que les pagan, no son capaces de desempeñar sus funciones ni dar a los niños la educación necesaria. Pues, hasta aquí podríamos decir todo bien. Bueno, aquí se manifiesta el legítimo deseo de un pueblo de progresar, después de tanto tiempo de estancamiento económico y social, ¿no? Pero de ahí en adelante, los argumentos parecen tergiversados a tal grado que debemos dudar no solo de la autoría, sino de la seriedad del documento. Sigue el mismo documento diciendo en su punto 11, y voy a citar: la provincia de Chiapas, todo su comercio lo tiene con las del imperio, es decir, con el imperio de México. En ellas expende sus ganados, azúcar y demás producciones del país. Y sigue en el apartado 13 diciendo que las poblaciones de Puebla, Oaxaca y demás casi son iguales en uso y costumbres con los de Chiapas, y en ningún caso tiene analogía esta con Guatemala. Las provincias del imperio son las que enriquecen esta por la articulación del comercio que hay entre unas y otras. Estas declaraciones obviamente son inexactas y fueron tomadas por sus autores de un informe del general mexicano Manuel Mir y Terán, en el que éste promueve la adhesión precisamente de Chiapas a México. Y se nota que frente a los mexicanos que no conocían a Chiapas, cualquier argumento a favor de su adhesión era válido. Termina la carta insistiendo en que el enviado implore la protección de México, porque siendo Centroamérica militarmente débil y por ende indefensa, podría padecer una invasión obviamente están temiendo de parte de España, que acabaría con este país, pero que Chiapas no quiere vivir este descalabro, por lo que prefiere formar parte de México, que sí lo puede defender. En resumen, la razón principal aquí argumentada para buscar formar parte de México es una cuestión muy concreta y material. Esperan de él el impulso económico que en balde habían estado esperando de Centroamérica, para con él salir por fin del estancamiento económico y social y alcanzar la estabilidad y el progreso que habían estado buscando. Y como temen que su decisión podría provocar una acción militar, no solo de España, sino también de Guatemala, les urge que México les dé su protección. Y aquí inician algunas inconsistencias en la historiografía clásica. La primera declaración de separarse de Centroamérica y adherirse a México, los diputados chiapanecos la habían dado en nombre de todo Chiapas, ya en el mes anterior. Es decir, el dado ya estaba echado, pero careciendo de una respuesta del gobierno mexicano, insistieron de nueva cuenta y decidieron mandar un enviado para solicitar directamente a Iturbide la anexión. Las declaraciones que habían pedido a todas las delegaciones como el Soconusco solo eran con la intención de darle más sustento a la solicitud, pero ya no era la cuestión en este caso para que Soconusco opinara al respecto, sino solo a dar su apoyo a una decisión ya tomada. Es decir, las proclamas de Tapachula y Tuxtla Chico no eran en ningún momento actos desafiando heroicamente la administración colonial, no, como lo había hecho Comitán unas semanas antes, sino eran una cumplida respuesta dada a la autoridad mayor en Ciudad Real, que ya había tomado la decisión en nombre de la provincia entera. Pero regresamos al Soconusco. A los 10 días mandado la circular, Tapachula y Tuxtla Chico reciben la mencionada circular. Convocan a las autoridades civiles, religiosos, militares y el vecindario de Soconusco para darlo a conocer y levantar acta.
Como era de esperarse, refrendaron la actuación de las autoridades superiores del Estado, pidiendo también ellos la anexión a México. Pero cada uno lo hacía a su manera, eligiendo los aspectos que más les parecieron. El Cabildo Tapachulteco, en presencia del subdelegado y juez Antonio Girón y de García, el cura, el comandante de armas y todo el vecindario, muy al estilo de San Cristóbal, manifestaron su deseo de adherirse voluntariamente al imperio mexicano para estar debajo de su amparo y protección, haciendo constar a la vez de que quieren separarse del gobierno guatemalteco por no ser sus ideas arregladas a las máximas de aquel imperio. Pero en general el texto es seco, sin mayor emoción, como se podría esperar si hubiera sido una verdadera acta de independencia y sin visión nueva y fresca para el futuro. Todo indica que simplemente estuvieran cumpliendo el deseo de la autoridad superior, como corresponde a unos respetuosos subalternos. Igual que sus homólogos en San Cristóbal, aún estaban atrapados en el pensamiento monárquico de la época. Su deseo principal con respecto a la anexión a México se plasmó en el discurso del subdelegado, y que expresó su deseo de que venga a gobernar a México la dinastía de los Borbón, bajo las sabias y justas leyes que dictan nuestros representantes en aquella corte. Resulta difícil de sacar de esta declaración algo concreto que podría ayudarnos a entender si simplemente siguieron las instrucciones superiores en la lógica política vigente y que rezaba que lo accesorio siga a lo principal, es decir, los subalternos siguen a sus superiores, es decir, que las partes subordinadas del Estado, como en este caso el partido del Soconusco, siguen al gobierno central de Ciudad Real, o si habían razones auténticas y específicas para declarar igual a ellos la independencia de España y Centroamérica. También Tuxtla Chico retoma partes de las declaraciones de Ciudad Real. Ellos entendieron muy bien qué era lo que el gobierno y el ayuntamiento de la capital querían escuchar. Nos vamos por México porque ahí está nuestro glorioso futuro, tal como ha sido nuestro pasado al inicio de la época colonial. Esto era el mensaje desde la capital y esto fue lo que aquellos querían que se confirmara. Pero a cambio de las autoridades de Tapachula, las de Tuxtla Chico fueron un tanto más realistas e incluso visionarios que sus compañeros incluso de Ciudad Real. Los tuxtlecos soconusquenses, siendo pueblo fronterizo con Guatemala, no se perdieron en argumentos de poco sustento sobre el supuesto comercio exclusivo con México o la posible llegada o no de un Borbón, sino ellos intentaron ver cuáles cambios, principalmente en aspectos económicos, serían posibles imaginárselos con algo de realismo para un futuro como parte de México. Viendo las barras y esteros en la costa del Soconusco, sugirieron que estos podrían servir como posibles puntos a futuro para establecer desde allí un comercio libre con Tehuantepec, es decir, con el imperio mexicano. Ellos estaban conscientes que el Soconusco tenía potencial económico, pero que le falta la inversión y los manos para desarrollarlo. Para ello invocan oportunamente los tiempos precoloniales, cuando, según ellos, el comercio con el imperio azteca les permitía una vida lisonjera. Y siguiendo esta feliz memoria, centran su argumentación a favor de México en la esperanza de encontrar por fin la ayuda que nunca habían recibido de parte de Centroamérica, ahora del México imperial, para desarrollar con él la producción y la exportación de cacao, achiote, café, vainilla, pataste, tinta de añil y algodón. Y para lograr esto, y voy a volver a citar, Soconusco necesita de hombres mexicanos para que unidos con ellos participemos de las riquezas
que la naturaleza nos ha proporcionado en este fértil, delicioso y codiciable terreno. Incluso cierran con un golpe retórico contra la Capitanía General de Guatemala, a la que atestigan nulas perspectivas para un futuro desarrollo económico, porque es una nación de manos pobres y con limitados capitales y corto número de consumidores. Por lo que los tuxtlecos se preguntan enfáticamente cuál sería la suerte del Soconusco, cuál el progreso de su agricultura si siguieran con Centroamérica, sino la progresiva pérdida de pueblos y población. Y rematan con un argumento tomado de la carta a Iturbide, diciendo que desde que faltaron los hombres poderosos de aquel imperio, los siguientes 300 años del régimen de la Capitanía General solo trajeron miseria y destrucción. Por lo que el Cabildo pide y suplica sea agregada con su territorio al imperio mexicano, porque así lo exigen las circunstancias. Aquí sí, aquí está expresada una experiencia histórica negativa que ha sido transformada en este escrito en una visión hacia un futuro mejor. Se percibe una aversión en contra de Centroamérica que vuelve congruente la petición de formar parte del imperio mexicano. Pero igual, como en el caso de Tapachula, esta declaración, por enfática que fuera, no fue dada espontáneamente, sino en respuesta a una circular de la Ciudad Real, cuyos representantes ya habían tomado la decisión a favor de México o toda la provincia, incluyendo el Soconusco. En este sentido, las respuestas de Tapachula y de Tuxtla Chico no resultaron ser tanto unas genuinas proclamas de sus anhelos políticos, sino antes que nada, un fiel cumplimiento de los costumbres políticos del momento. En esta misma lógica, las villas de Tapachula y Tuxtla Chico se mantuvieron fieles a las decisiones de su gobierno superior en Ciudad Real y siguieron a sus autoridades superiores durante el paso por el Imperio Mexicano y de Chiapas Libre hasta mayo de 1824. No obstante, suponiendo que los argumentos utilizados por las autoridades de Ciudad Real hayan tocado cuerdas sensibles entre las autoridades soconusquenses, podemos, con ciertas reservas obviamente, suponer que igual ellos esperaban realmente una mejora económica. Pero el corto y agitado tiempo de vida del imperio y los múltiples cambios que su fin trajo a Chiapas y a Centroamérica no permitieron las anheladas transformaciones. La caída del imperio en la primavera de 1823 puso a Chiapas nuevamente frente a la disyuntiva. ¿A dónde y con quién vamos a ir? ¿Regresar al seno de las demás antiguas provincias de la Capitanía General de Centroamérica y formar con ellos la futura República Federal de Centroamérica? ¿Volverse a unir a la ahora República Mexicana? ¿O, otra opción, unirse con los estados vecinos de Tabasco y Oaxaca para formar una nueva república o declarar a Chiapas una república independiente? Mientras las últimas dos opciones demostraron bastante rápido su inviabilidad, quedaron de nuevo las dos opciones: México o Centroamérica, en este caso Guatemala. Mientras que en 1821 la decisión de adherirse a México no había causado mayores discusiones o divisiones, por lo que posteriormente fue criticado de haber sido una decisión ciega y ominosa, lo sucedido en los siguientes 2 años cambió radicalmente esa situación. Ahora querían tiempo y discusión para evitar precisamente una nueva dependencia ciega. Muchas cosas habían pasado en el Inter. Y si en 1821 el grupo que favorecía una continuidad con Guatemala había sido minoritario y sin mucha voz, después de la caída del imperio su voz aumentaba y finalmente se escuchaba con la misma fuerza que la que favorecía a México.
Tal había sido el cambio que en una primera encuesta sobre la futura pertenencia política de Chiapas, los dos bandos terminaron empatados, con la igual cantidad de votos de sus diputados. Entre las proclamas de 1821 y las de 24 pasaron casi 3 años. 3 años en los que se habían esfumado las esperanzas de los monarquistas mexicanos y chiapanecos de mantener el viejo orden acostumbrado. Y esas nuevas circunstancias hicieron recapitular a muchos sobre la sensatez de adherirse a la entonces ya joven República Mexicana. Del esperado desarrollo económico ni hablar. Las nuevas o las dudas aumentaron aún más y dieron más fuerza a la opinión a favor de Guatemala con la inoportuna intervención del general Filisola cuando en verano de 1824 disolvió por orden del gobierno de México la Junta Suprema Provisional de Gobierno de Chiapas, para así lograr evitar la separación del Estado y obligarlo a seguir como parte de México. La forma arbitraria y contraria a la voluntad de la Junta de Gobierno hizo suponer a muchos que una adhesión a México tampoco iba a traerles las libertades buscadas. El derecho que el propio Filisola había otorgado, sí, a Centroamérica para decidir su pertenencia o separación de México, se lo estaba negando a Chiapas. Aunque a poco tiempo y con mejores informes sobre la situación en Chiapas, el joven gobierno federal mexicano, en persona de Lucas Alemán, el secretario de Relaciones Exteriores, corrigió el curso de sus actuaciones y revocó la orden de disolución de la Junta Suprema Provisional. Pero el daño ya estaba hecho. Reinstalada la Junta, preparó el siguiente paso. Un paso para salir del impasse que había evitado una decisión sobre la pertenencia política. El 23 de mayo de 1824 convocó a las subdelegaciones a un plebiscito. Es decir, no iban a ser de nueva cuenta los diputados y sus votos, sino todos los pueblos estaban convocados para opinar y el conjunto de población que cada partido representaba iba a ser el factor decisivo. El Cabildo de Tapachula convocó para el 3 de mayo a una reunión de los pueblos de su jurisdicción para que de nueva cuenta decidieran a dónde querían pertenecer. Por medio de una breve declaración y sin nuevos argumentos, volvieron a votar a favor de la adhesión a México, para no oponerse al resto de Chiapas que ellos suponían tuviera esta inclinación. El acta levantado ese día fue firmado por 17 personas. Entre ellos se supone los representantes legitimados de todos los pueblos del Soconusco. Sin embargo, de los 17, 10 eran de Tapachula, entre ellos toda la plana de Cabildo y otros 3 de Tuxtlachico. Los que quedaron, los restantes 4, se supone entonces que deben haber representado el resto de los otros 12 pueblos. Sin embargo, aunque en el acta dice que han estado presentes representantes de todos los pueblos, no hay prueba de ello. No se menciona quién había sido apoderado por cuál comunidad o villa, con derecho de votar y firmar en su nombre. Si la primera proclama había mostrado todavía un sentir y un pensar monárquico y que se había expresado sin mayor entusiasmo, sino más cumpliendo con lo que la capital esperaba, ahora en 1824 sorprende que ni con una sola palabra mencionan el cambio del régimen a republicano, ni mucho menos los ideales de la libertad, igualdad, fraternidad o algo que aludiera a estos conceptos. Lo sumamente escueto de la proclama más bien da la impresión de que los presentes estaban molestos y que querían terminar este asunto a la mayor brevedad.
Lo que para externos podría parecer eficiencia administrativa y una voluntad popular bien definida, en este caso a favor de México, a buena parte de las mismas personas presentes parece haberles molestado sobremanera. ¿Qué había pasado? Solo podemos especular sobre cómo realmente se había llevado a cabo esta reunión y cómo y por cuáles medios se habían llegado a declarar su disposición de adherirse de nueva cuenta a México. Sin embargo, parte de este enigma se aclaró poco después. El 24 de julio, es decir, a 2 meses y medio de la proclama anterior, y esta vez en ausencia de las principales autoridades de Tapachula y Tuxtla Chico, el Cabildo de la cabecera convocó a una nueva asamblea de todos los pueblos y esta vez pronunció su voluntad de adherirse a Guatemala y formar parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. Y no se quedaron con solo expresar este deseo, no, sino en la misma reunión declararon su separación definitiva de Chiapas y México y su anexión de facto a Centroamérica y tomaron medidas para defender su decisión con las armas, si fuera necesario. Si se hubieran contentado con la simple declaración, tal como lo hicieron otros partidos del Estado, la historia del Soconusco, de Chiapas y de México hubiera sido otra. La Junta Suprema hubiera hecho el conteo de los votos, tal como efectivamente lo hizo, y hubiera constatado una mayoría a favor de la anexión a México, y siguiendo la ya mencionada regla de que lo accesorio siga a lo principal, hubieran expresado su descontento, hasta tal vez hubieran levantado acusaciones de manipulación de resultados, pero al final se hubieran sometido a la mayoría, tal como lo hicieron, de hecho, Tonalá, Tuxtla Grande, Chiapa y Ixtacomitán, que también votaron a favor de la anexión a Guatemala. Pero no fue así. Soconusco se separó, y mientras Chiapas todavía esperaba que corrigiera y renunciara a lo que consideraba un acto de rebeldía, Guatemala anexó al Soconusco formalmente y las cosas tomaron el curso que ya conocemos. Pero llegando a este punto de los acontecimientos, me di cuenta que nadie había encontrado respuesta alguna a la pregunta ¿a qué se debía de que este grupo de soconusquenses tomara una decisión tan drástica? En esta siguiente parte quiero intentar dar respuesta, sin que esto fuera una justificación para una o para la otra parte, una respuesta, y aunque sea parcial, a este enigma. En lo general, puedo asegurar que las razones han sido varios, y básicamente de 2 orígenes. Unos influenciados por los cambios políticos sucedidos entre 1821 y 1824, y por las formas de la lucha política a partir de la caída del imperio de Iturbide. Podemos llamar estos razones externos. Y otros cuyo origen podemos detectar dentro del propio Soconusco, es decir, razones particulares o internos. No voy a hablar de la posición geográfica del Soconusco en relación a Guatemala, como tampoco voy a insistir en lo que ya dije sobre las relaciones sociales y de comercio entre este partido y la región de Quetzaltenango. Lo doy por sabido. Sino hablaré sobre argumentos que añaden razones y que según la lectura de los documentos debemos considerar como factores importantes en la decisión sobre la pertenencia política. Aunque México y sus autores han insinuado en varias ocasiones que la adhesión del Soconusco a Guatemala ha sido resultado de una estrategia local específica del país vecino encaminada por retener ese territorio como una prenda en la lucha por recuperar algún día a todo Chiapas, no se ha encontrado pruebas contundentes para sostener este postulado. Lo que es bastante probable, y es que hubo proselitismo a favor de Centroamérica, tal como lo hubo en todas las subdelegaciones del Estado,
aunque probablemente no tan intenso como lo hubo a favor de México, esto sí. Pero lo que sí podemos confirmar es que cuando sí sucedió la separación de Soconusco, Guatemala supo aprovechar la situación con rapidez, en beneficio de su reclamo general sobre la pertenencia de la antigua provincia de Ciudad Real a Centroamérica. Desde 1823, ambos bandos circularon panfletos y folletos, igual que fomentaron los rumores en cartas particulares y de palabra viva sobre el supuesto futuro de la provincia como parte de una o de otra nación. En este contexto fueron importantes los púlpitos de las iglesias, donde religiosos aprovecharon la confianza que su grey les profesaba para hacerle propaganda a favor del régimen de su preferencia. Los textos y cartas circulaban en todo el estado y Soconusco no fue la excepción. Llegaron los comunicados y decretos oficiales de los gobiernos federal y estatal a las autoridades y a las pocas personas alfábetas que los circulaban después en forma verbal y probablemente con detalles de su propia cosecha y conveniencia. La tercera proclama permite ver en dos instantes precisamente la importancia y el impacto a favor de uno o otro bando de esta parte de la lucha política. La siguiente cita refiere a la accesibilidad de información verídica y confiable para la toma de decisiones y cómo la información tergiversada pudo influir en los resultados del plebiscito. Y voy a leer una cita nuevamente. Y reza así: no con poco dolor, dice el Cabildo de Tapachula, se lamenta este partido de no haber tenido a la vista documentos ciertos que acreditasen por cierta la opinión pública por Guatemala y por México a tiempo de manifestar su voluntad por México, en fecha de 3 de mayo último, y sí papeles subversivos que aparentando la opinión de toda la provincia por México, dieron motivo a la acta de dicha fecha, la que se tendrá por nula. De este breve párrafo hay varios aspectos que valen la pena rescatar. Primero, en la reunión del 3 de mayo no solo fue discutida la circular mandada por la Junta Suprema Provisional, sino que había otros documentos. Segundo, estos documentos aparentaron una opinión uniforme a favor de México. Y tercero, aquella reunión, por creer en lo verídico de estos documentos, votó a favor de México siguiendo la opinión que consideraba la dominante. Cuarto, el punto anterior insinúa que sí, en la reunión del 3 de mayo hubieran tenido a la mano información sobre los ánimos verdaderos en la provincia, no hubieran votado a favor de México. Ellos sugieren, como punto quinto, sugieren intencionalidad, y podemos suponer que esto se refiere a personas a favor de la anexión de México, a México, del hecho que solo habían estado a su disposición lo que ahora llaman papeles subversivos, que ahora que ya se enteraron sobre el real estado de las cosas y de que varias otras subdelegaciones votaron a favor de la anexión a Centroamérica, tenían que revocar la primera proclama, la anterior proclama, y votar conforme a su verdadero sentir, es decir, a favor de la anexión a Guatemala. El hecho de que ahora sí tenían información que contradecía a la presentada en mayo comprueba que igual circulaban papeles o cartas con información de parte del bando pro-Guatemala. Comprobado por los presentes que su opinión había sido manipulada para inclinarla injustificadamente a favor de México, era el momento de verificar y discutir la opción de una anexión a Centroamérica. Y cito de la misma proclama, que dice:
Después de muchas reflexiones y una detenida discusión, trataron traer a la vista el Código Constitucional del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas, es decir, de Centroamérica, para enterarse de su gobierno. Al efecto, la facilitó gustosamente el mencionado señor cura encargado, que era en este momento Eugenio Córdoba, un pariente de Fray Matías, y entendido que fue después de leído en alta voz, de uniformidad, acordaron los puntos siguientes. Ya sabemos, ¿no? Anexión a Centroamérica y la puesta en alerta de las tropas. Lo que resalta aquí es que entre los papeles del bando pro Guatemala circulaba en Chiapas el proyecto de Constitución de Centroamérica. Entonces cabe la posibilidad de encontrar precisamente en este folleto las razones por las que los presentes decidieron separarse de Chiapas. Pero vale la pena una pequeña aclaración al margen. Lo que ellos llamaron el Acta Código Constitucional de las Provincias Unidas no era más que un borrador. Un borrador porque en el momento de la proclama aún no existía la Constitución de las Provincias Unidas. Lo que circulaba era un documento que se llamaba Proyecto de las Bases Constitucionales para las Provincias Unidas de Centroamérica, presentado a la Asamblea Nacional Constituyente en octubre, pero de 1823. Y la Constitución misma se aprobó apenas en noviembre del año siguiente. Es muy probable que haya sido ese documento el que el cura Eugenio Córdoba puso a disposición de la reunión. Y vale la pena darle una ojeada a este texto. En sus páginas introductorias efectivamente pinta las nuevas libertades en el pretendido sistema federal centroamericano, en los colores más vivos y atractivos. Para los soconusquenses, después de la experiencia colonial y de haber formado parte del fracasado imperio mexicano y de haber sufrido las inseguridades con respecto a su futuro político en Chiapas y en México, su lectura debe haber sido música a sus oídos. Más aún, cuando los autores del proyecto constitucional compararon el anhelado sistema federal de los futuros estados centroamericanos con la estructura y el éxito de los Estados Unidos. La visión que leyó el cura Córdoba a la reunión era la de una libre asociación de estados donde reinan libertad, seguridad, igualdad, y donde nadie arrebate a nadie el producto de su trabajo. Y en clara alusión a México, explicó lo dicho por los autores del texto, y voy a volver a citar: un gobierno republicano, dice, se conserva mejor en los territorios de corta extensión, como Centroamérica en comparación con México, ¿no?, que en los más dilatados. ¿Qué repúblicas pequeñas ejercen sus actos populares con más prontitud, emplean personas más conocidas y velan más acordes sobre el cumplimiento de sus leyes, al mismo tiempo que sus autoridades hacen llegar con celeridad sus órdenes hasta los confines del Estado, y que los que ejecutan son personas bien conocidas? Y la lectura cerró con broche de oro para explicar que lo que había fastidiado y había empobrecido al Soconusco, la actitud del gobierno colonial de aprovecharse de sus habitantes sin ninguna retribución, que esto ya no se iba a repetir, porque en la futura unión de provincias, y voy a volver a citar, no existirá un centro, una capital, que todo extrae y absorbe para sí. Cada estado va a cuidar de lo suyo, y el gobierno en general solo estará encargado de mantener entre ellos la justicia y la paz, desconociendo los privilegios, es decir, los fueros, y el injusto reparto de la carga de impuestos que habían gravitado tanto a todos los pueblos. Es decir, siguiendo las palabras, encontramos aquí una clara renuncia al viejo centralismo y viejas prácticas políticas que habían fastidiado tanto al Soconusco y a Chiapas en general, y que
los contrasta con una visión de armonía y un futuro glorioso. Esas palabras, además, provenientes de la boca del cura Córdoba, era como si se les abriera la gloria. ¿Cómo no creerle? Si podemos poner lo anterior en relación con el fracasado sueño de los chiapanecos y soconusquenses de 1821, cuando habían esperado que después de 300 años de ninguneo, México finalmente iba a ser el gran salvador que iba a traer seguridad y progreso a sus hogares, entonces sí, nos podemos imaginar la enorme decepción que deben haberse llevado y su gran disposición de escuchar por fin noticias esperanzadoras, como las que su cura les estaba leyendo. Y todo parece que estaban dispuestos a correr el riesgo. Pero para los que se habían reunido en el Cabildo de Tapachula había aún más motivaciones, más que la gran decepción vivida, el engaño sufrido y la visión gloriosa de una vida mejor en las Provincias Unidas. Un documento elaborado por el Cabildo, promotor de esta misma proclama en noviembre del mismo año, nos revela un conflicto que posiblemente ha contribuido de manera decisiva a que buscaran de una vez la separación de Chiapas y México sin esperar el veredicto de la Junta Suprema. Y este conflicto tenía que ver con su relación con la Iglesia y sus párrocos. Y lo que sigue ya son las razones internas, como los mencioné al principio, del Partido del Soconusco. El documento en realidad es un instructivo escrito por el Cabildo para su recién elegido diputado a la Asamblea Nacional de Centroamérica y que nos permite una introspección de la sociedad tapachulteca y posiblemente soconusquense. El documento inicia declarando que para la felicidad política es necesaria la unión y esta se manifiesta, como dice, en el lazo del Evangelio. Y a este respecto, el Cabildo expresa su gran preocupación por la defensa de la religión católica, que ve en peligro por los que, cito, perniciosos abusos que hacen despreciable nuestra santa religión con perjuicio de las almas. Cierre de cita. Y por lo que pide que su diputado promoviera que el arzobispado, estamos hablando de Guatemala, recogiera informes escrupulosos sobre la materia, con la finalidad de promover la separación del Partido de Soconusco de la Mitra de Chiapas. Es decir, la tirada va en contra de la diócesis de Ciudad Real y contra sus representantes en el Soconusco, a los que acusan de los perniciosos abusos. Esta encomienda a su diputada fue el primerísimo punto del instructivo y parece haber sido el más importante para los tapachultecos. Surge obviamente la pregunta, ¿cuál era la situación de la iglesia en el Soconusco y cuál su relación con su grey? ¿Y a cuáles abusos precisamente se refieren? Por suerte, el Archivo Histórico Diocesano en San Cristóbal tiene la información que buscamos. Las tres parroquias, Escuintla, Tapachula y Tuxtla Chico, efectivamente estaban sujetas a la diócesis de Ciudad Real, ya desde tiempos coloniales, cuando Soconusco aún no formaba parte de la provincia de Chiapas. Desde Ciudad Real, sede del obispado, mandaban a los párrocos y ahí se recibía el diezmo. En 1824 había 3 párrocos, uno en cada cabecera del Soconusco. Suponiendo que la principal motivación del bando pro Guatemala eran asuntos de las prácticas religiosas, entonces debe haber tenido que ver con estos 3 personajes. Y esto no resultaría un aspecto cualquiera, porque en caso de que esto fuera cierto, abriría toda una nueva línea de análisis de la separación del Soconusco de Chiapas y de los subsiguientes conflictos que atormentaron los soconusquenses durante tanto tiempo. Pero veamos.
En 1824, es decir, el año decisivo, los párrocos eran Manuel José Everardo y Landero en Escuintla, José Marciot y Ortega en Tuxtla Chico y José Loger y Castillo, párroco de Tapachula, a la vez vicario foráneo y juez eclesiástico, y como tal, el máximo representante de la diócesis en el Soconusco. La historiografía confirma que estos tres párrocos se habían pronunciado públicamente a favor de la anexión de Soconusco y Chiapas a México, siguiendo no solo las instrucciones de la diócesis, sino igual su convicción personal. Loger era la voz cantante del pequeño grupo y pronto iba a ser elegido uno de los 2 diputados federales de Chiapas en la Ciudad de México. Para los años de 1824 a 32, los 3 curas aparecen con frecuencia también en la documentación resguardada en el Archivo Histórico de Relaciones Exteriores de México, como promotores de la anexión a Chiapas y como víctimas de la represión guatemalteca. Todo indica que su actuación arbitraria en asuntos religiosos y su posicionamiento político a favor de México hizo crecer al grupo pro-Guatemala, el cual los declaró sus principales enemigos. Pero, bueno, yo diría, uno de ellos más que los otros 2. Y este uno era José Loger. Literalmente, desde la primera semana que Loger se encargó de la parroquia de Tapachula en 1818, logró enemistarse con buena parte de la población por su actitud rígida, incomprensiva y represiva al manejar los asuntos de la diócesis en el partido. Los pueblos indígenas, igual que buena parte de la población de Tapachula, se opusieron a sus actos, encaminados a revertir las nuevas libertades como ciudadanos que la Constitución de Cádiz había otorgado a la población indígena, a su decisión de aumentar los cobros por los servicios religiosos y de imponer como única voluntad sobre su grey la suya. No había cumplido ni un mes en Tapachula cuando los creyentes ya pidieron su sustitución, petición que se repetía con regularidad varias veces a lo largo de los siguientes años y cada vez fue negado por la diócesis, tensando cada vez más las relaciones entre párroco y grey. En 1824, el año de la proclama que nos interesa, Loger ya tenía una amplia coalición entre personajes del pueblo y diversas cofradías en su contra. En ausencia de otras organizaciones gremiales, las cofradías representaban no solo la única forma de organización del pueblo, sino eran a la vez un importante factor religioso y económico en la vida cotidiana de la comunidad. Loger, a su vez, estaba asociado con Bartolomé de Aparicio, que ya conocimos como el alcalde en el momento de declarar la anexión del Soconusco a México, y solo su prestigio como personaje público había evitado mayores confrontaciones. Pero el proselitismo que Loger ejercía a partir de 1824 desde el púlpito a favor de la anexión a México endureció las actitudes de ambos bandos y parece que transformó la lucha religiosa en una lucha política, empujando a sus adversarios al bando pro-Guatemala. Si por la vía institucional de la Iglesia no era posible deshacerse de la presencia de Loger, la lucha política ofrecía la posibilidad de terminar con sus arbitrariedades y su injerencia en los asuntos locales civiles del Soconusco, y así acabar a la vez con varios conflictos violentos que habían enrarecido durante ya varios años las relaciones entre la parroquia y la población creyente. Los expedientes de la diócesis relatan toda una serie de acusaciones en su contra. Estos van de cobros exagerados, insultos, negación de servicios religiosos, de no atender a moribundos, desviación de fondos, violencia física, portación de arma larga, hasta amenazas de muerte contra autoridades indígenas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la diócesis había respaldado a Loger, lo que dejó claro a los soconusquenses que el provisor del obispado, que era Lino García en este momento por ausencia de un obispo, no iba a contribuir a resolver los mencionados conflictos y que la situación se iba a perpetuar. En esa situación que no dejaba salida a la crisis política religiosa por la vía institucional, eclesiástica en este caso, solo quedaba una opción: salir del todo de las relaciones con la diócesis y junto con la separación política de Chiapas, promover con el arzobispado en Guatemala la segregación eclesiástica del Soconusco, para así liberarse de una vez para siempre de la injerencia del obispado y de José Loger. Es poco probable que la fecha de la proclama de separación del Soconusco de Chiapas se haya elegido casualmente. ¿Se acuerdan, no? El 24 de julio de 1824. La decisión tomada este día no solo fue un claro acto de rebeldía contra la Suprema Junta Provisional, cuya decisión a favor de la anexión de México ya estaba previsible, sino a la vez una respuesta contundente a la diócesis de Ciudad Real y su representante en el lugar, José Loger. La situación no carece de un cierto dramatismo que demuestra el deterioro total de las relaciones entre parroquia y su grey. Mientras el juez eclesiástico que había venido de Ciudad Real a Tapachula para investigar las acusaciones contra Loger, presentó el veredicto de su inocencia y lo liberaba nuevamente de todos los cargos, rechazando su destitución, a pocos metros de la iglesia de San Agustín, en el Cabildo de Tapachula, se estaban preparando un acto que iba a cambiar las relaciones políticas entre México y Centroamérica. Ahí, las autoridades locales y los principales cofrades que habían llevado la lucha para el castigo y la remoción de Loger, libres ahora de cualquier ilusión con respecto a poder solucionar los conflictos por la vía institucional eclesiástica, declararon la separación del Soconusco de Chiapas. El mismísimo día. Después de un breve intermezzo del Soconusco como parte de Quetzaltenango, la impuesta neutralidad del Soconusco, acordada entre los representantes de México y Centroamérica para evitar precisamente una guerra, y que iba a durar los siguientes 17 años, deshizo los primeros pasos que el Congreso Centroamericano ya había dado para hacer efectiva la segregación del Soconusco de la diócesis de Ciudad Real. A ver, en forma de resumen, ¿qué tenemos entonces? Después de los primeros casi 3 turbulentos años de la independencia de España y Centroamérica, Soconusco y Chiapas tuvieron que presenciar cómo sus esperanzas de orden, seguridad y progreso sucumbieron frente a la ocupación militar y cómo, después de la caída del imperio, la provincia fue presa de las ambiciones territoriales de México y Centroamérica, dejando una sociedad profundamente dividida y enfrentada por la cuestión de la pertenencia política. El Soconusco, a pesar de su estrecha relación social y comercial con el occidente de Guatemala, primero siguió la marcha del gobierno de la provincia a favor de México. Pertenencia que no tenía por qué terminar o cambiar sus relaciones con México, con Guatemala. No obstante, un cúmulo de factores productos de la decepción política, del engaño sufrido, pero también de nuevas esperanzas o la perspectiva de una nueva y cambiada Centroamérica, hicieron crecer la disposición de repensar su voto a favor de México. Pero a pesar de todos los agravantes, cabe la posibilidad de que el Soconusco no hubiera declarado su separación de México, sino que hubiera seguido al gobierno de la provincia tal como lo hicieron las demás partes que habían votado a favor de su agregación a Centroamérica. No obstante, al sumarse a todo lo anterior, el escandaloso y contencioso conflicto con el párroco Loger, además
empeorado por la falta de apoyo de parte de la Iglesia de la Diócesis de Ciudad Real, este fue la gota que derramó el vaso y que hizo que tuvieran el coraje para romper las tantas veces mencionada regla de que lo accesorio sigue a lo principal. Lo que podemos ver en el caso aquí relatado es la historia no es lineal. No simplemente avanza de punto A a punto B, como en un proceso previsible, y no tiene necesariamente la lógica y la congruencia que los historiadores le queremos adjudicar para facilitar supuestamente su comprensión. No. La historia, y me refiero no solo a la del Soconusco, está llena de contradicciones, resultado de los diversos intereses involucrados, de decisiones espontáneas difíciles de reconstruir y comprender, pero que ahí están y que hacen que la historia realmente sea el reflejo de la gente y de sus infinitas posibilidades de actuar. Igual, casi ningún suceso histórico se puede reducir a una sola causa. Siempre conjugan varios o hasta muchos factores, a veces invisibles o incomprensibles porque nos falta información, otras veces porque no comprendemos o porque no queremos ver lo que no encaja en nuestra visión de las cosas. Pero si nos abrimos a la amplitud del actuar humano y permitimos que de los documentos renazcan las personas reales y no simples convicciones políticas, si lo vemos así, entonces la historia del Soconusco antes y después de 1824 se vuelve más comprensible. Les agradezco su atención, muchas gracias a todas y todos, que tengan un buen día.